¿Usted está esperando la venida del Señor? Amén. Y eso es porque tenemos esperanza. Dice la palabra que la esperanza nos proyecta hacia el futuro, es decir, aquellas cosas que aún no se han cumplido. El apóstol Pablo dice, si tenemos lo que esperamos, ¿a qué esperarlo, no? Si tenemos lo que estamos pidiendo, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no tenemos o lo que todavía no hemos experimentado, con paciencia lo aguardamos. De tal manera que la esperanza nos proyecta en este sentido al futuro y en este caso a este anhelo ferviente que hay en nuestros corazones por la venida del Señor. Usted anhela que la venida del Señor sea pronta, ¿no? Amén. El Señor dijo, vengo en breve. Pero cuando vemos el entorno que tenemos en el mundo y las cosas que están sucediendo, creo que nos unimos al clamor del apóstol Juan cuando al final de la Biblia, al terminar el libro de Revelaciones, dice, amén, sí, ven Señor Jesús. Amén. Hay un clamor, un deseo, obviamente, un anhelo ferviente en el corazón por la venida del Señor. Y sabe que esto tiene que ser permanente en la vida del cristiano. El cristiano debe vivir con esta disposición de corazón, amén, con esta apertura, con este clamor interno, ¿no? Siempre que decimos Cristo viene pronto, hay algo que se mueve internamente en nuestros corazones, ¿o no? Yo siempre digo, cuando era muy nuevo en el camino del Señor y hablaban de la venida del Señor, me agarraba miedo. No sabía de qué se trataba, por eso. Y al no conocer, no tener conocimiento según la palabra y a qué atenerme cuando se hablaba de la venida del Señor. Y bueno, como decían, la fin del mundo, ¿no? y bueno, no sabíamos qué era. Pero cuando comenzamos a conocer la palabra de Dios y a tener contacto, relación, experiencia en el Señor, ahí la cosa cambió. Y ahora, lejos de tener temor, cuando alguien dice Cristo viene pronto, decimos amén, ven Señor Jesús. Tu iglesia te espera. Amén. Somos la iglesia de Cristo y estamos esperando esta bendición maravillosa. Por eso estos versículos que Juan escribe, amados, ahora somos hijos de Dios, es decir, tenemos un privilegio glorioso, maravilloso, y eso que podríamos decir, aún todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, todavía no está completo en nosotros el propósito de Dios. Todavía no se ha manifestado aún en nosotros. No hemos tenido la experiencia de lo que en realidad el Señor quiere que lleguemos a ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, entonces ahí se cumplirá esto. Y seremos entonces semejantes a Él. Y ahí viene el hecho de que realmente somos, o el propósito de Dios es que seamos hechos a la imagen de Cristo, ¿no? Porque dice bien claro que cuando Él se manifieste, seremos entonces semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Estaremos cara a cara en la presencia gloriosa del Señor. Y dice que todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Esta esperanza verdadera, genuina, esta esperanza de gloria, esta esperanza viva, dice que nos purifica. Es decir, que hace que nuestra vida pueda purificarse y santificarse en la presencia de Dios, así como Él es puro. Qué maravilloso el hecho de que podamos realmente tener esta esperanza gloriosa en nuestros corazones. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos esta esperanza? Porque cuando vemos todas las cosas que ocurren hoy, cuando vemos todo lo que está ocurriendo, pasando día tras día en el mundo, no solamente alrededor nuestro, sino en el mundo entero, sabemos que el Señor viene pronto y que Dios tiene ya reservado un lugar para nosotros, como lo prometió. Voy pues a preparar lugar para que así donde yo estoy, ustedes también estén. Y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que ustedes puedan estar donde yo estoy. Y yo digo, qué maravilloso que podamos tener esta gloriosa esperanza.
Si bien aquellas cosas que nos rodean, terribles situaciones y cosas tan duras que ocurren en el mundo y que ocurren tan cerca nuestro hoy, nos angustiaría todo esto. Pero el Señor nos da esta gloriosa bendición de la esperanza, una esperanza que nos reanima, que nos fortalece y que nos purifica, esperando ese glorioso día para que podamos tener un encuentro cara a cara con nuestro Señor. ¿Está esperando ese día con todo su corazón? Amén. Siempre decimos, de todas las cosas que el Señor nos ha prometido, si pueden bajar algún volumen de aire porque me vuelan todas las páginas de la Biblia. Creo que ¿qué debemos esperar ahora? Porque, bueno, el Señor vino, el cumplimiento de la venida del Señor. El Espíritu Santo fue enviado el día de Pentecostés, así como había sido anunciado por los profetas, y ahora tenemos la experiencia, ¿no?, el derramamiento a partir del Pentecostés, pero ahora tenemos la experiencia permanente del Espíritu Santo que sigue siendo derramado en nuestros corazones en este tiempo. Pero ¿qué estamos esperando ahora? ¿Cuál es el otro gran cumplimiento? Porque muchas promesas hay tocante a la vida diaria, a la vida aquí en la tierra y a la vida que llevamos en Cristo, pero aquellas esperanzas, aquellas promesas que son tan importantes y bueno, no queda otra que la venida del Señor. Para nosotros, la venida del Señor, el arrebatamiento, amén, el traslado, el hecho de que el Señor venga y podamos verdaderamente volar a su presencia. Y esto tiene que estar latente en nuestros corazones todos los días de nuestra vida. Amén, hermanos. Yo creo que el mundo discurre su vida sin pensar ni en Dios, ni en las cosas que van o que pueden suceder tocante a Dios, pero nosotros no. Nosotros cada día que agradecemos al Señor por el nuevo día que nos da de vida y por las bendiciones recibidas y porque su amor se confirma y su misericordia se renueva cada mañana, como dice Jeremías, pero cada día estamos con el deseo y el anhelo de que el Señor pueda venir a buscarnos. ¿Amén? ¿Tiene usted este anhelo? ¿Se acuerda de la venida del Señor todos los días? ¿Está consciente de que realmente el Señor es el que quiere obrar en su vida de una manera especial, maravillosa, ¿no? Que el Señor nos ayude a poder tener esta confianza y esta esperanza en la promesa del Señor. Creo que esto es algo que debe caracterizar nuestra vida cristiana hoy. Amén. Entre todas las cosas que sentimos y que experimentamos y que vivimos en nuestra vida cristiana, la esperanza en este momento es valiosísima para nuestra vida. Amén. Llegará un día en que la esperanza también se terminará porque ya habremos recibido todo lo que esperábamos, ¿no? Como dice la Biblia, ¿no? Aún los dones y aún las cosas, llegará un día que todo se terminará, las lenguas y las manifestaciones carismáticas y todo lo que el Señor ha prometido y ha derramado sobre la iglesia, un día no hará falta porque estaremos en la presencia del Señor. Amén. Pero hoy necesitamos todo esto y esta esperanza es la que hoy nos mantiene en este espíritu de poder realmente ansiar el encuentro con el Señor. Que el Señor nos ayude a poder realmente tomar esta bendición para nuestra vida. Es una verdadera motivación lo que dice el apóstol Juan. Amén. Es una verdadera motivación. Damos gracias a Dios de que ahora somos hijos de Dios, pero sabemos que la obra de Dios no se ha terminado en nuestra vida y que aquel propósito maravilloso para el cual el Señor nos llamó se cumplirá cuando el Señor venga y cuando estemos en su presencia. Amén. Gloria sea el nombre de Cristo. En relación con la venida del Señor, hay una serie de cosas que me gustaría en esta noche compartir con ustedes, para que podamos saber que en lo relativo a la venida del Señor no es solamente decir, bueno, el Señor viene, gloria a Dios. Hay muchas cosas que tal vez debemos conocer tocante a la venida del Señor. Amén. Algunos dirán, pastor, pero sí, ya sabemos que el Señor viene. Pero bueno, la Biblia habla, el Señor nos ha dejado enseñanzas
relativas a su venida, ¿no? A la primera que vino y se hizo hombre, y ahora esta segunda venida para la iglesia que vendrá para poder levantarnos. Hay algunas cosas que habría que considerar en principio. Una de ellas es que Jesús no dio con exactitud el tiempo de su venida con el propósito de que seamos fieles y estemos velando, estemos despiertos, preparados. Amén. En el Evangelio de Mateo, si quieren abrir la Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, Mateo capítulo 24, versículo 42, dice: velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. No sabemos el tiempo, el día, no sabemos la hora. El Señor viene, pero no sabemos. Esto no es una desventaja, es una ventaja para nosotros. Y alguno dirá: pastor, ¿pero por qué es una ventaja y no es una desventaja? Sería bueno saber cuándo viene, porque así nos preparamos. Bueno, la palabra de Dios dice y muestra que esto no es así, conociendo cuál es nuestra naturaleza. Yo creo que si el Señor nos hubiera dicho: bueno, voy a venir en tal año, seguramente va hasta el año anterior o hasta el día anterior, estaríamos haciendo lo que nos parece. Y tal vez unos minutos antes o unas horas antes estaríamos dispuestos a clavarnos de rodillas y pedirle al Señor que nos ayude para que podamos. El Señor conoce nuestra naturaleza, por eso una de las cosas que no ha revelado, esa no está revelada, a pesar de que en realidad, y para sorpresa de los que conocemos la Biblia y conocemos el ambiente aún evangélico, muchos han intentado poner fechas. Y por supuesto, esas fechas que en algún momento se colocaron de la venida del Señor, fracasaron. Porque el Señor no vino en esas fechas, porque en realidad el Señor no dijo cuándo iba a venir. Y cuando realmente pretendemos nosotros ubicar el tiempo y medirlo, no, hay algunos que se encierran en algunos estudios numéricos para ver en qué año podría llegar a ser. Yo creo que estamos como separándonos de lo que el Señor nos dijo, que debemos confiar que el Señor viene y debemos estar preparados como si el Señor viniera hoy. Y si el Señor viene hoy, gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Y si el Señor no viene hoy, gloria a Dios. Porque ahora vamos a ver unas cuantas cosas. Entonces, esto es así. No importa que digan otros, porque algunos han vaticinado fechas y sin embargo fallaron. Otros todavía hoy siguen diciendo cuándo puede ser posible. El otro día leía un artículo, cuándo puede ser posible la venida del Señor. Terrible. En un momento, hace muchos años atrás, nos visitaba un misionero norteamericano y que realmente, bueno, había venido muchas veces aquí a la Argentina y solía visitar nuestra iglesia. Y en un momento, para sorpresa nuestra, ¿no? Porque nosotros sabíamos, nuestro pastor nos había enseñado justamente esto, que nadie sabe cuándo el Señor viene, no sabemos la fecha, no sabemos el día, no sabemos la hora. Y este misionero había hecho todo un relevamiento de fechas y horarios y cosas, y había puesto una fecha, y realmente cómo puede caer la persona, aún siendo cristiano y conociendo lo que dice la Biblia, en querer buscar algo que el Señor no reveló. Porque las cosas reveladas son para nosotros, pero las que no, le pertenecen a Dios. Deuteronomio 29. Es un texto que lo tenemos que saber de memoria. Así que si hay cosas que Dios no reveló, entonces no se inquiete por tratar de saberlas, porque no las va a saber, porque Dios nos las reveló. Y ha determinado no revelarlas, como esta, por supuesto, que es así. No conocemos ni sabemos el día y la hora. Sí hay referencias acerca de la venida del Señor. Jesús comparó el mundo en el momento de su venida con el mundo de los días de Noé. Cada uno en sus propios planes y proyectos,
pero sabemos que el Señor vendrá. Mateo 24, 37 al 39, ahí sin mover prácticamente la hoja, dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahí hay una comparación. ¿Amén? Sí, Noé había dicho que iba a pasar lo que iba a pasar, el diluvio. ¿Y qué hizo? ¿La gente le creyó? No. Cada uno siguió su propia vida, hicieron lo suyo. Y si bien tal vez Noé, ¿sabe que Noé estuvo, cuántos años estuvo Noé construyendo el barco y anunciando? 120 años. En aquel entonces la gente vivía mucho más que ahora, por supuesto. 120 años. Y sin embargo, hasta el día que Noé entró en el arca y comenzó a llover, ahí se acordaron. Pero ya era tarde. Cuando comenzó a llover y cuando la lluvia no paraba, corrieron al arca y empezaron a golpear, ¿no? Noé, abrinos, ya dice la Biblia que la puerta no la cerró Noé, sino que la cerró Dios. Cuando Dios abre, nadie cierra. Pero cuando Dios cierra, nadie abre. Así será el tiempo de la venida del Señor. Estamos predicando y anunciando. ¿Debemos predicar la venida del Señor? Porque algunos dicen, bueno, pero tenemos que predicar el amor de Dios. ¿Vio? A veces hacemos como planes y proyectos selectivos de los temas que debemos predicar y tenemos que dejar que el Espíritu realmente nos muestre que debemos predicar. Pero creo que debemos hablar de la venida de Cristo. Tenemos que decirle a la gente que el Señor viene, los tiempos finales se acercan. ¿O no es así, hermano? Pero por supuesto, si no creen, no creen, pero algunos tal vez van a creer, algunos se van a acercar. Porque en definitiva va a pasar lo mismo. Hoy usted predica, anuncia que Cristo viene y lo miran como diciendo, este se volvió medio loco, le agarró la locura mística, ¿no? Tiene el delirio místico, psicológicamente hablando, está ahí medio trastornado, pero sabemos que el día del Señor vendrá. La gente sigue haciendo sus cosas, sus proyectos, sigue su vida con sus preocupaciones, sus metas, su ocupación y preocupación por las cosas que hace. No tiene tiempo de poder escuchar el mensaje y de aceptar que realmente llegará el día del fin, llegará el día de la venida del Señor. Y así como pasó en el tiempo de Noé, pasará ahora también. Amén. Llegará el tiempo. Sí, muchas veces hemos escuchado alguna enseñanza o alguna prédica acerca de que la iglesia es como el arca del Señor en este tiempo, ¿no? Y mientras predicamos y anunciamos, la puerta del arca está abierta para que aquellos que creen puedan entrar para salvación, para bendición. Pero llegará el día en que el Señor venga y la puerta se cierre y ya no va a haber tiempo en ese momento para poder, digamos, volar a la presencia de Dios. Y van a tener que sí o sí pasar por el tiempo de la terrible tribulación, de la gran tribulación que vendrá sobre los que moran en la tierra. Otra de las cosas que podemos decir es que Jesús advirtió en contra el exceso de atención a las señales. Los falsos profetas harán señales para engañar a los escogidos. Mateo 24, 4 y 5. Esto también es otro punto que parece que va para el otro lado, ¿no? Porque algunos dicen, bueno, Cristo viene pronto, Cristo viene. Pero va a haber algunas... calcule que hay algunos que dijeron ser el Mesías en algún momento. Y en realidad no eran el Mesías. Aquí en Mateo 24, 4 y 5, el Señor dijo, Jesús mismo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿O no es así?
Sí, esto ha pasado y va a seguir pasando. Y cuanto más se acerque el día, seguramente va a pasar con mayor frecuencia. Y dice la palabra, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, cuidado, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Cuando nosotros decimos, y lo decimos cierto, que Cristo está cerca y está pronta su venida, porque las señales que anuncia la Biblia y que anunció Jesús acerca de su segunda venida se manifiestan, no quiere decir que decimos, bueno, no, ya el Señor entonces viene en este tiempo, va a venir este año. No, no lo sabemos. De hecho, esas cosas muestran que la venida de Cristo es inminente, que está cerca, que nos estamos acercando a ese evento trascendente que es la venida de Cristo. Pero cuidado, que nadie nos engañe. Vendrán muchos en nombre del Señor y pretenderán engañar, especialmente a quienes. Y a los que están en la verdad, a los escogidos, como dice la palabra. De tal manera que no nos dejemos engañar, no nos conturbemos por ninguna de estas cosas, porque en definitiva nosotros sabemos de qué manera se van a dar las cosas cuando el Señor venga. Amén. Como dice el apóstol Pablo, el día de la venida del Señor, el Señor mismo vendrá con trompeta de Dios, con voz de arcángel, ¿no? Y ahí es donde va a ser inequívoca la señal de la venida de Cristo, porque se producirá lo que estamos esperando. Los muertos en Cristo se levantarán primero y luego nosotros, dice Pablo, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire para recibir al Señor y estar para siempre con Él. O sea, no va a haber dudas de que esa es la venida del Señor y el evento que estamos esperando. Así que no nos dejemos turbar por enseñanzas, por señales, por cosas que se anuncien que pretenden inquietarnos, sino que nosotros estamos esperando en el cumplimiento de lo que dice la palabra del Señor. Amén. Así que cuidado contra el exceso de aquellos que están con las señales y que dicen, bueno, ya estamos, ya ahora no está, ya estamos sobre el momento. Nuestra atención debe fijarse en Jesús y en la tarea que nos ha comisionado. Es decir, que amén de que estamos esperando la venida del Señor y estamos en esta actitud de expectativa, sin embargo, debemos ocuparnos en lo que el Señor nos dejó para hacer. En Mateo 24, 45 al 47, el Señor allí lo dice. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así, es decir, haciendo lo que el Señor le dejó para hacer. De cierto, os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Qué hermoso esto, ¿no? Así que, si bien estamos contentos y decimos, el Señor viene pronto, esto no es que nos tenemos que ahora decir, bueno, no hacemos más nada. ¿Sabe que había algunos en el tiempo de Pablo que decían, el Señor viene pronto, ya no trabajaban más, iban a comer a la casa de los demás? Y entonces el apóstol Pablo dice, no, esto hay que arreglarlo. El Señor dijo, esto no es así. Esto es una avivada. El Señor viene pronto y vamos a comer a la casa del hermano. No. Dice, el que no trabaja, que no coma. ¿Qué les parece? Pongamos orden en esto, ¿no? De alguna manera esto se entiende que debemos realmente ocuparnos de la tarea y de lo que el Señor nos ha encomendado y que evidentemente no podemos distraernos frente a la responsabilidad que tenemos que echar mano, tenemos que hacer lo que el Señor nos dijo mientras esperamos al Señor y mientras estamos con nuestro corazón puesto y abierto a la venida del Señor. Amén. Que el Señor nos ayude para que podamos comprender esto, ¿no? Hay un texto que vamos a leer en Tito, en el libro de Tito.
Tito 2, 11 al 13. ¿Lo tienen? Tito, primera de Timoteo, segunda de Timoteo, Tito. Tito 2, 11 al 13. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Fíjese lo que dice ahora. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahí está. Qué importante esto, ¿no? La gracia de Dios se manifestó para salvación y nos enseña que debemos renunciar entonces ¿a qué? A la impiedad y a los deseos mundanos, al pecado, a los deseos de la carne, y que vivamos en este tiempo que nos toca vivir a nosotros hoy, en este siglo, a nosotros nos toca sobria, justa y piadosamente, aguardando, mientras aguardamos, quiere decir, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahí está. Mientras que ajustamos todas las cosas, mientras que ordenamos nuestra vida, mientras que nos apartamos del pecado y de la mundanalidad y servimos al Señor y hacemos lo que Él nos ha encomendado, estamos aguardando la venida del Señor. Esta esperanza bienaventurada, dichosa, feliz, que nos da gozo, que es la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Qué importante para nosotros esto, que podamos verdaderamente tener este concepto. Veo cuántas cosas hay en relación a la venida del Señor, que tenemos que conocer. Porque si no viene alguien diciendo algo de la venida del Señor y ya no sabemos para dónde disparar. Y que nada nos puede mover, sabiendo lo que dice la Biblia, no importa lo que digan los demás. Lo que interesa es que lo que dice la Biblia lo creamos y lo vivamos, porque para esto el Señor nos lo está revelando a través de su palabra. Es bueno que miremos a través de la palabra de qué manera la esperanza en el retorno de Cristo debe influenciar nuestra vida cristiana. Es decir, nuestra esperanza en la vida cristiana debe ser una influencia para nuestra vida cristiana, la manera en que vivimos nuestra vida cristiana aquí sobre la tierra. Y para esto vamos a, brevemente, no vamos a hacer un análisis de cada una, pero vamos a mirar 4 parábolas, muy rápidamente, para que sepamos cómo nos habla el Señor a través de estas parábolas y nos muestra de qué manera lo que el Señor nos enseña y esta esperanza en el retorno de Cristo puede influenciar muy positivamente en lo que respecta a nuestra vida cristiana. Vamos a ir primeramente al libro de Lucas, capítulo 12, versículo 35 al 38. Lucas, capítulo 12, ...35 al 38... y aquí nos encontramos con una parábola, que es la parábola del siervo vigilante, del siervo que tiene que estar en una actitud. Esta parábola de la expectación, es la parábola con la expectación con la que debe vivir el cristiano. Es decir, cómo tiene que ser nuestra vida, cómo debe vivir el cristiano en relación con la venida de Cristo. Esta parábola nos habla de esa expectación. Leemos, dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese
de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Hay dos o tres cosas que son interesantes en esta parábola. El primer tema que dice es que debemos estar velando, ¿no? En primera instancia podemos rescatar el hecho de velar, de estar despiertos. No es el único lugar donde se nos enseña y se nos dice que debemos velar, que debemos estar despiertos. Los apóstoles también hablan de esta actitud que el creyente debe tener en su vida cristiana en relación con la venida de Cristo. Debemos velar, debemos estar despiertos, debemos realmente estar expectantes frente a las situaciones que puedan presentarse en nuestra vida cristiana. Esta expectativa debe ser real en la vida del cristiano. En el capítulo 21, versículo 36 de Lucas, 21:36, hay también una referencia. Y dice, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Es Jesucristo, ¿no? Así que mire cómo completa este sentido, ¿no? Velad, estemos despiertos, atentos, en todo tiempo, orando, la actitud de oración, de comunión con Dios, para que seamos tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán en la tierra, las que están viniendo, las que ya estamos viendo. Dignos de escapar de las cosas que vendrán y que todavía no pasaron y que serán terribles y de las cuales el Señor nos librará. ¿No? Allí en el Apocalipsis, cuando leemos la carta a Filadelfia, dice que nos librará de la hora de prueba que vendrá sobre los que moran en la tierra. ¡Qué maravilloso! Pero la actitud, ¿cuál debe ser? Si estamos dormidos, esto no va a pasar. Debemos estar velando y despiertos para que podamos ser dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Mire qué forma de expresión, ¿no? Poder estar en la presencia del Señor. Qué hermoso. ¿Usted tiene esta actitud de velar en su vida cristiana? ¿Esto qué quiere decir hablando de la vida práctica? Esto quiere decir de que debemos velar sobre nuestra vida cristiana. Tenemos que estar cuidando nuestra vida cristiana. Tenemos que estar viendo de que realmente estamos caminando en el Señor en obediencia a su palabra. Tenemos que entender que el Espíritu Santo debe estar obrando en nuestra vida, santificando nuestra vida, porque la palabra de Dios nos dice que cuando Él venga nos quiere hallar irreprensibles. ¿Qué le parece? Entonces, evidentemente necesitamos en este tiempo que estemos en esta actitud, velando, estando atentos, siendo conscientes de las cosas que están ocurriendo, porque esto nos marcan los tiempos de los cuales la palabra de Dios habla, y que de alguna manera esto nos va a ayudar a poder estar en pie delante del Hijo del Hombre cuando Él venga. Esto es algo glorioso, el poder mantenernos en la presencia del Señor en ese tiempo glorioso. Otra de las cosas que dice el texto que leímos en la parábola, en el versículo 35, ceñidos vuestros lomos. Ceñid vuestros lomos. ¿Qué quiere decir? Ceñid vuestros lomos. La vestidura oriental era constituida por un manto largo y generalmente suelto. Cuando se requería una rápida acción, se sujetaba con un cinto en la cintura, como cuando los israelitas comieron apresuradamente la Pascua listos para salir de Egipto.
Es decir, se alistaban para salir con rapidez porque había venido el momento trascendente, ¿no? Así que se ceñían la vestidura que llevaban con el cinto y listos para salir. Y así, de alguna manera, debemos estar nosotros preparados, ceñir nuestros lomos. Fíjese que cuando esto lo vemos en lo que Pablo enseña en la carta a los Efesios acerca de la armadura, dice que debemos ceñir nuestros lomos con la verdad, ¿no? El cinto de la verdad. Y acá hay algo maravilloso, por eso traigo a colación esto, porque dice que la verdad nos conduce a la libertad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es decir, nos da libertad. Y en este caso, si lo aplicáramos a lo que estamos diciendo, es que si debemos realmente salir con premura, con apuro de un lugar, vamos a sentir libertad para poder movernos sin que la vestidura se nos enrede en las piernas o estemos incapacitados para poder movernos con ligereza. Entonces tenemos que ceñirnos con la verdad para que podamos estar prestos el día que el Señor venga. Y como no sabemos cuándo el Señor viene, tenemos que estar ceñidos siempre. Ahí está la cosa. Por eso dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Por un lado, preparados, ceñidos, porque no sabemos cuándo el Señor viene. Entonces, esta palabra es para nosotros hoy. Y si el Señor viene hoy y no estoy ceñido, no estoy preparado para tener la libertad de poder realmente volar, evidentemente necesito asirme de la verdad, ceñirme con la verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra de Dios, la palabra de verdad. Amén. De tal manera que realmente esto habla de poder estar llenos de la palabra de verdad, ceñidos nuestros lomos con la verdad. Y dice, nuestras lámparas encendidas. La lámpara consistía en una vasija con una mecha a la que se le debía cortar lo ya quemado y la vasija llena de aceite. Esto simboliza la devoción personal, oración, lectura bíblica, la llenura del Espíritu Santo y el servicio fiel que conservarán nuestras lámparas encendidas. Acá de alguna manera podemos tomar lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 25, en la parábola de las 10 vírgenes. ¿Amén? ¿Se acuerdan que las 10 vírgenes estaban esperando a quién? Al novio, ¿no? para entrar a las bodas, significando esto las vírgenes representando a la iglesia y el esposo o el novio al Señor. Y ellas tenían que estar preparadas. Y una de las cosas fundamentales que se menciona en esa parábola es que ellas debían tener sus vasijas llenas de aceite y también tener en las tinajas preparada el aceite para que si el Señor tardaba un poco más, no se les acabara el aceite. Entonces, dice que nuestras lámparas tienen que estar encendidas, tienen que estar prendidas. Cuando hablamos del aceite, generalmente lo relacionamos con la unción del Espíritu Santo, que es el combustible que mantiene la llama en nuestros corazones. ¿O no es así? ¿Arde el Espíritu Santo en su corazón? Le hago una pregunta. ¿Está encendida su lámpara? ¿Está prendida la llama del Espíritu Santo en su vida? ¿Tiene suficiente aceite? ¿Ve? Ahí está. Esto es la vida práctica. Esto tiene que ver, ¿cómo afecta esto la venida del Señor? Y bueno, mire, esta parábola nos enseña que nuestra vida tiene que estar llena del Espíritu Santo. Que nuestras lámparas, que simboliza el corazón, pueda estar lleno del aceite divino y que podamos tener esa doble porción del aceite celestial. Y yo digo, qué importante que lo que menciona esta parábola tiene que ver con nuestra vida, tiene que ver con nuestra devoción al Señor, tiene que ver con nuestra esperanza, con nuestra espera de aquel glorioso momento en que el Señor venga. Es necesario que nosotros podamos comprender que al momento de la venida del Señor, para poder recibir al Señor, nuestras lámparas van a tener que estar encendidas.
y nuestros lomos ceñidos. Vamos a tener que estar ceñidos con la verdad y vamos a tener que estar llenos con el Espíritu Santo. Y esto tiene que ver, por eso influencia de alguna manera. Esta parábola muestra lo importante que debemos aplicar a nuestra vida en espera de ese glorioso día de la venida del Señor. No nos puede sorprender la venida del Señor con la lámpara vacía. ¿Se acuerdan lo que les pasó a las vírgenes imprudentes? ¿Pudieron entrar a las bodas con el...? No. A último momento sus lámparas se apagaron, tuvieron que salir corriendo, querían que las prudentes les dieran el aceite y como eran prudentes le dijeron no, porque si les damos a ustedes nos vamos a quedar ustedes y nosotras sin aceite. Así que vayan, apúrense y compren aceite. Y mientras iban, el Señor vino y ya no había tiempo, no hubo más tiempo para que pudieran entrar ellas también. Entonces, hermanos y hermanas, ¿estamos esperando la venida del Señor? ¿Sí o no? Amén. ¿Usted cree que el Señor puede venir hoy? ¿Tiene los lomos ceñidos con la verdad aplicada a su vida? ¿Siente la libertad que el Señor le da cuando usted se ciñe de esta verdad maravillosa? ¿Siente la unción y la gracia del Espíritu Santo en su corazón? Porque esto es importante, porque si el Señor viniera hoy y no estamos así, hermanos, hagámoslo ya. No dejemos para mañana. Porque alguno dirá, bueno, pero quién sabe, mire, hace ya tantos años, como le decían a Pedro, bueno, tantos años de la promesa y todas las cosas parece que están igual. Pero cuidado, porque en el tiempo menos pensado, y en el día menos pensado, y en la hora menos pensada el Señor vendrá. Que nuestras lámparas estén encendidas y que nuestros lomos estén ceñidos con la verdad. ¿Amén? La segunda parábola la vamos a encontrar en Mateo 25. Mateo 25, capítulo 25, versículos 14. Y es la parábola, no es la de las 10 vírgenes, es la parábola de los talentos. ¿Se acuerda de la parábola de los talentos? ¿Sí? Es un poco largo el texto. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo los 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, como yo tenía miedo de la venida del Señor cuando era nuevo. Tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene se le dará, al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Se acuerdan de esta parábola, no?
Bien, esta parábola también nos muestra ciertos aspectos que debemos tener en cuenta. Esta parábola de la expectación, esta parábola es la que nos muestra que debemos ser responsables del servicio y también que ese servicio tendrá su recompensa. Dios nos da una comisión, un trabajo, y debemos ser responsables. Dice que el amo les entregó sus bienes. En este caso, lo que nos entregó el Señor son las cualidades y talentos naturales y las gracias del Espíritu Santo, los dones. ¿No? Dice que son bendiciones importantes, ¿no es así? Creo que es importante entender. Dice que les dio, de alguna manera, algo que era importante, que ellos debían administrarlo de la mejor manera para poder producir sobre eso. Ahora, qué bien, el talento, que era una moneda valiosa, que pueden ser dones ricos y valiosos adquiridos al inestimable precio de la sangre de Cristo, la obra que Cristo hizo por nosotros. Y dice también el texto que le dio de acuerdo a su capacidad. De acuerdo a la capacidad le dio el talento. Y alguno dirá, bueno, pero no le dio, no fue equitativo, ¿no? Tendría que haberle dado a todos lo mismo. No hubiera sido así si le hubiera dado a todos igual. Si al que menos capacidad tenía le hubiera dado mucho más, iba a ser más complicada la situación. El Señor sabe hasta dónde damos. Y Él a cada uno nos da según la capacidad que de alguna manera Él mismo nos da. Amén. Y nos provee de esas bendiciones y riquezas para que podamos trabajarlas y multiplicarlas. La palabra que se usa como negocio, en el versículo 16, el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, está hablando justamente del tema de la parábola. Saben que la palabra negocio, ¿qué significa? Negación del ocio. Amén. Negación del ocio. El buen negociante se esmera en desempeñarse lo mejor que pueda, tratando de mejorar constantemente y empleando sus energías de tal manera que las demás actividades queden subordinadas a la tarea principal. La fuerza, la sabiduría, todo lo que necesitamos viene del Señor. Para nosotros esto, aplicado a nuestra vida, esto de negociar, significa el saber administrar las cosas de Dios de la mejor manera. Y esto siempre lo decimos, ¿no? Que aquellos que recibieron 5 talentos, aquel que recibió 5 y el otro que recibió 2, cuando dieron cuenta, ambos sí dieron o multiplicaron al 100%. Al 100%. El que había recibido 5, otros 5 había ganado. El que había recibido 2, otros 2 había ganado. De tal manera que lo importante era que se habían ocupado, se habían puesto a trabajar y habían hecho lo que debían hacer, valorando, reconociendo el valor de lo que se les había entregado. El otro negligentemente y dando como excusa que el Señor era a lo mejor severo, duro, que quiere cosechar donde no sembró y que entonces lo escondió y tal vez habrá pensado, bueno, ahora cuando venga lo había enterrado, lo desentierro y se lo doy, así no tengo problema. Sin embargo, fue reprobado. Siervo, malo, negligente. Y bueno, el resultado final que fue echado a las tinieblas de afuera, dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto es algo importante porque el Señor nos ha dejado a nosotros también y nos ha dado talento. ¿Le dio algún talento el Señor a usted? ¿Sí? ¿Alguno es talento? Pero el Señor no quiere que no seamos lentos, sino que podamos ocuparnos de lo que el Señor nos dio. Y sabe una cosa, que como el Señor nos da según la capacidad, nadie puede decir que el Señor le dio, mire lo que el Señor me dio, yo no lo puedo hacer esto. El Señor me dio algo que yo no lo puedo resolver. No puedo ocuparme de esto, no puedo hacer esto y realmente de alguna manera
salir airoso de esto. Entonces mejor lo voy a guardar para no perderlo encima. Cuidado, no vaya a hacer eso. Porque si el Señor le dio lo que le dio, es porque le dio de acuerdo a su capacidad. Y como le dio de acuerdo a su capacidad, le va a pedir cuenta de acuerdo a su capacidad. Entonces, creo que tenemos que tomar la responsabilidad. Cuando el Señor venga nos pedirá cuentas. Anhelamos la venida del Señor y el encuentro con Él porque es la entrada a una relación espiritual gloriosa y eterna con el Señor. Pero será un tiempo de ajuste de cuentas, donde todo lo que habrá pasado acá en la tierra, ahí se va a ajustar, ¿no? Todo dice que va a pasar delante de la presencia del Señor y allí el Señor nos dará un premio, una recompensa, un galardón. A estos que hicieron lo que el Señor les dijo y se ocuparon y multiplicaron al 100% lo que el Señor les dio, el Señor los trató de una manera tan hermosa, ¿no? Buen siervo, fiel. En lo poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Amén. Porque lo que le iba a dar, comparado con las riquezas que le había dado para administrar o para multiplicar, había una gran diferencia. Aunque tal vez al que le dio 5, alguien podrá decir, bueno, le dio mucho. No, aún era poco. Y más cuando lo comparamos con la recompensa que vamos a recibir del Señor. Si nosotros nos ocupamos de lo que el Señor nos ha encargado en este tiempo a cada uno de nosotros, y con amor, con responsabilidad, con temor de Dios, hacemos lo que debemos hacer, el día que el Señor nos pida cuenta, el Señor nos dirá las palabras que le dijo a aquellos siervos. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel. En lo mucho o sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Usted querrá escuchar esas palabras de parte del Señor? Pero dependerá de lo que haga acá en la tierra, de cómo viva como cristiano. Por eso que es una influencia. Esta parábola habla de que el estar esperando la venida del Señor tiene esta importante cuestión de poder tomar conciencia de que es el tiempo del arreglar cuentas. Y es necesario que hagamos lo que tenemos que hacer, ni más ni menos. Amén. Y que lo que el Señor nos dio para hacer es de acuerdo a nuestra capacidad. ¡Ay, el Señor me dio algo tan pesado, tan difícil! Señor, mire, esto se lo tendría que haber dado a fulano que es más capaz que yo. A fulano le habrá dado lo que le tiene que dar a fulano. Y a usted le va a dar lo que le tiene que dar a usted. Y al otro al otro. Cada uno después va a rendir cuenta delante del Señor. Y cada uno va a ser evaluado de acuerdo a su capacidad, a lo que se le entregó y a lo que ahora debiera haber producido. Y esto es lo que el Señor espera de nosotros. Así que, ¿qué debemos hacer mientras estamos esperando al Señor? ¿Le dio algún talento al Señor? Sí. Ah, pero el mío no es como el del hermano. ¿Quién pudiera tener el talento que tiene el hermano fulano? No, Dios le dio a cada uno como Él quiso y según la capacidad de cada uno. Y ahí es donde usted tiene que tomar eso y multiplicarlo, trabajarlo, negociarlo, como dice la parábola. Amén. Y en esto es, en ese trabajarlo, en ese usarlo, estará haciendo la obra del Señor y el Señor lo estará luego bendiciendo y recompensando. Y la recompensa será gloriosa. Amén. No es que nos dará un poco más de lo que tenemos, sino que la recompensa que tendremos es una herencia gloriosa allí en los cielos. Amén. ¿Esto nos tiene que movilizar o no nos tiene que movilizar? ¿Qué estoy esperando? ¿Estoy durmiendo? No, tengo que velar. ¿Me estoy quedando tranquilo y pensando que otros hagan lo que yo tengo que hacer? No. Cada uno va a tener que hacer lo suyo. Y a cada uno el Señor nos dio un talento, nos dio lo que Él consideró necesario para que nosotros podamos luego rendir cuenta de lo que Él ha puesto en nuestras manos. Que el Señor nos ayude para que podamos verdaderamente entender qué es lo que el Señor quiere de nosotros. La tercera, en Mateo 25, estamos ahí nomás, versículos 34 versículo 34 al 40. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre,
heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán, Señor, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Amén? Esta parábola trata sobre la importancia del amor fraternal atendiendo las necesidades de nuestros hermanos. Qué importante el hacer lo que el Señor nos muestra que debemos hacer en la palabra, ¿no? Fíjese que esto es tan clara, esta enseñanza. Cuando el Señor dijo esto, tuve hambre, tuve sed, estuve enfermo, estuve en la cárcel, y los discípulos y los que estaban alrededor dijeron, Señor, ¿cuándo? Nunca te vimos ni de esta manera. Y el Señor le dijo, no, pero por cuanto esto lo hicisteis a uno de mis pequeños, a mí lo hicisteis. Es decir, que aquello que hacemos en nombre del Señor y para aquellos que están en necesidad, especialmente, como dice la palabra, primeramente a los de la familia de la fe, ¿no? Y luego aún aquellos que también están necesitados, no es que lo hacemos para las personas. Esto va a contar en la cuenta que Dios tiene allí en el cielo, como si lo hubiéramos hecho para Él. Esto me hace acordar cuando el apóstol Pablo hablaba de la actitud que tuvieron los filipenses cuando, a pesar de que él ya no estaba con ellos y había ido a los corintios, sin embargo ellos se mostraron solícitos con él, ¿no? de poder ayudarlo en la obra misionera y de enviarle para justamente que pudiera seguir adelante con su labor y todo esto. Entonces, él decía que todo eso que ellos daban iba a cuenta de ellos. Si bien ellos estaban dando tal vez una colaboración al apóstol Pablo, pero en relación con el evangelio que iba a llegar a otros, que en ese caso serían los corintios. Sin embargo, el resultado que Dios toma a favor iba a ser para los filipenses. ¿Se entiende lo que digo? Eso iba a ser, digamos, por Dios, puesto a la cuenta de ellos. Y esto pasa lo mismo cuando hacemos nosotros algo para alguien en el nombre del Señor. Cuando de corazón podemos ayudar, orar, visitar o hacer lo que tenemos que hacer y lo hacemos para el Señor. Y si bien esto es algo que estamos dando, sin embargo el Señor lo va a poner en nuestra cuenta. Porque lo estamos haciendo para Él. No es algo que lo hacemos entre nosotros. Miren, esto es para... No. Todo esto está relacionado con la labor que el Señor nos ha encomendado. Y cuando lo hacemos de la manera que Él quiere que lo hagamos y lo hacemos para realmente en servicio al Señor, este es fruto que cuenta a nuestro favor. Esto es algo que el Señor lo pone, lo acredita en nuestra cuenta. Y tal vez esto es algo importante para que podamos entenderlo, ¿no? El Señor les está hablando de esto y en aquel tiempo el Señor va a decir, bueno, me atendieron y me hicieron y tal vez podemos decir como los discípulos, Señor, nunca te vimos pero lo hicimos, se lo hicimos a alguien. Alguien recibió ese servicio y el Señor lo puso a nuestra cuenta y en favor de la obra de Dios. Yo digo, qué importante esto para nosotros. Sentir la solicitud de poder realmente hacer lo que el Señor nos muestra. Dice la palabra que siempre va a haber necesitados entre nosotros, ¿no? Siempre vamos a tener personas a quien ayudar, ¿o no es así? Y entonces viene el concepto bíblico de que más bienaventurada cosa es dar que recibir. Es el hecho de poder realmente esforzarnos para que otro reciba
la bendición de Dios, de acuerdo al lugar donde Dios lo puso, el ministerio que Dios lo puso, ocuparse para poder transmitir, dar, ya sea de una manera o de otra, o en palabra, o en especias, o lo que fuera, de una o de otra manera, lo hacemos y seguramente algunos se estarán beneficiando, pero ese beneficio y esa bendición el Señor la pone a cuenta de quienes se están dando con corazón dispuesto y abierto para el Señor. ¿Qué le parece? ¿Estamos haciendo esto? ¿Estamos? ¿O lo estamos pensando? A lo mejor esto nos hace reflexionar y estamos diciendo, y a lo mejor no estoy haciendo lo que debo hacer. Estoy haciendo algo o muy poco, o no me he dado cuenta, o tal vez estoy pensando de que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo para... Yo a lo mejor creo que servir al Señor solamente es decir gloria a Dios. Y a lo mejor tengo que alcanzarle un pedazo de pan a alguien que tiene hambre. O tengo que orar por alguien que está enfermo. O tengo que visitar a alguien que tiene necesidad de entregarle la palabra. O cualquier otro servicio que el Señor le dé de acuerdo al talento, al don, al ministerio que el Señor le haya encomendado. Que el Señor nos ayude. Todo lo que haga, el Señor lo va a acreditar en su cuenta. Y el día que el Señor haga los números, el que va a ser beneficiado es usted. Que el Señor nos ayude. ¿Estaremos dispuestos a hacer esto? Gloria a Dios. A veces pensamos que estamos diciendo, bueno, parece que estamos haciendo, mire, yo me estoy esforzando tanto, estoy trabajando tanto, no necesitar reconocimiento y qué sé yo, no. Ese reconocimiento de los hombres no sirve. Si el Señor me dice que Él lo está poniendo, todo lo que nosotros podemos hacer, lo está poniendo a favor nuestro. Él nos está dando el reconocimiento, porque de Él viene la recompensa. De Él viene la recompensa a nuestra vida. El último, con este terminamos, y vamos a leer en Mateo 24, 45 al 47. Esta es la parábola del buen administrador. Buen administrador. ¿Amén? Dice, ¿quién pues es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así, conforme a lo que le pidió y le ordenó. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Qué importante esto. En primera instancia, las cualidades que se deben manifestar, en primera instancia, el versículo 45 dice, siervo fiel y prudente. Fiel y prudente. Fiel es aquel en quien se puede confiar. Fiel es aquel en quien se puede confiar. Primera de Corintios 4, 1 y 2. Dice, así pues téngannos los hombres como servidores o por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Dios nos ha puesto como administradores de los misterios de Dios. ¿No le parece que es un privilegio, pero también a la vez una gran responsabilidad que Dios nos ha dado, ¿no? Dios nos da y así como nos pone en nuestras manos ciertas cosas que son importantes, el Señor dice que debemos en esto ser buenos administradores. Y digamos, el punto que debe sobresalir es que el administrador tiene que ser hallado fiel. Así que, qué importante. Y prudente, discreto en el modo de desempeñar su oficio. A un siervo le basta ser honesto, pero un buen administrador debe ser
prudente. Amén. Porque el administrador tiene más responsabilidad que el siervo. El siervo sí, como dice aquí, le basta con ser honesto, ¿no? Hacer las cosas como corresponde. Pero el administrador que tiene cosas para administrar y tiene valores importantes, y vaya que son importantes los valores que tenemos nosotros, que son las cosas que Dios nos ha dado. No hay nada en este mundo que tenga más valor que lo que Dios nos ha dado para hacer. Nosotros tenemos responsabilidades, tal vez en el mundo secular, porque tenemos trabajo y tenemos que rendir con eficiencia, ¿no? ¿No es así? ¿Cuánto más a Dios? Que las cosas que Él nos ha dado son realmente de gran importancia y de gran valor. Y debemos desempeñarlas con fidelidad, es decir, que se pueda confiar y con prudencia. Poder realmente tener la prudencia necesaria para darnos cuenta la importancia de aquello que estamos administrando para Dios. Por supuesto, esto habla también de que tenemos que estar activos en la obra del Señor, porque un administrador tiene que estar activo, tiene que estar siempre velando, mirando, atendiendo, tomando decisiones o no. No puede dormirse en esto, porque si no es un mal administrador. Si la iglesia es un organismo vivo, cada miembro debe ejercer su respectiva función. Lo contrario lleva a la atrofia o a la deformidad. Necesitamos cada uno hacer la labor que el Señor nos ha encomendado. Amén. Con fidelidad y con prudencia. El Señor habló de la prudencia cuando dijo que debemos ser astutos como serpientes, pero mansos como palomas, pero prudentes como serpientes, o astutos como serpientes. Pero habla de la prudencia en otro texto, ¿no? Cuidado. Hacer las cosas para Dios requiere que las hagamos con esa prudencia, pidiendo, yo creo que en definitiva la prudencia en este caso para el cristiano sería tomar decisiones cuando uno está seguro que estas decisiones proceden de Dios. Sería imprudente si uno, responsable de las cosas de Dios o que Dios le entregó, tomara decisiones de acuerdo a lo personal. Necesitamos que realmente podamos tener la aprobación de Dios y la guía del Señor para que todo lo que hagamos, en definitiva, pueda redundar en bendición. Y de alguna manera, Dios nos ha encomendado, mientras estemos en la tierra y mientras que Él vuelve, nos ha encomendado esta labor para que nosotros podamos desempeñarla y desarrollarla como el Señor quiere que lo hagamos. En este caso, con fidelidad y con prudencia. Estando activos, mostrando interés y responsabilidad, sabiendo que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para la gloria y para la honra del Señor. Después de todo esto, yo le pregunto, ¿está esperando la venida del Señor? ¿Se dio cuenta cuántas cosas tenemos que observar en nuestra propia vida y cuántas cosas de las que el Señor enseñó? Aquí tocamos algunas nada más, solamente 4 parábolas, como para ver que mientras estamos en la espera de la venida del Señor, tenemos muchas responsabilidades. El Señor nos ha dejado de una manera muy clara en la Biblia qué debemos hacer. Y a través del Espíritu Santo nos ha capacitado y nos da todo lo que necesitamos para que no tengamos excusa. Porque algunos dirán, yo no sé, yo soy medio burro. No sea burro. Deje que el Señor lo guíe. Porque la sabiduría y la inteligencia que necesitamos para desempeñar la función que el Señor nos da es la que nos provee el Señor, es la sabiduría de lo alto, es la sabiduría que viene del Señor, el discernimiento y lo que necesitamos para poder hacer la obra del Señor. Amén. Las capacidades son las que el Señor nos da, los talentos son los que el Señor nos da, los dones son los que el Señor nos da, los ministerios son los que el Señor nos da. Nosotros solamente estamos en la disposición de poner nuestra vida al servicio del Señor mientras tenemos la esperanza bienaventurada
de la venida de Cristo nuestro Señor. Vamos a estar de pie y darle gloria a Dios. Darle gracias al Señor porque Él está aquí en medio nuestro en esta noche. Él sabe lo que tenemos en el corazón porque Él conoce en lo más profundo de nuestro ser, nuestra vida. Y hermanos, que podamos tomar conciencia de lo que significa para nosotros ser cristianos. No es solamente venir a la iglesia, no es solamente decir yo creo en Cristo, creo que Cristo dio su vida. Esos conocimientos básicos y elementales nos pueden ayudar a acercarnos al Señor y a recibir inicialmente la salvación por medio de la fe. Pero ahora el Señor nos ha revelado todos los misterios que estaban ocultos antes y ahora por medio del Evangelio nos los ha revelado para que podamos ahora hacerlos nuestros. Y ahora de todas aquellas cosas que esperamos y anhelamos, está la venida del Señor. Y mientras tanto, mientras esperamos esta venida, mientras estamos esperando este glorioso día que puede ser mañana o puede ser dentro de un tiempo, nuestra vida pueda realmente prepararse, nuestra vida pueda realmente funcionar de la manera que Dios quiere, para que en el momento en que el Señor llegue, nos encuentre haciendo así, como Él ha mostrado y nos ha enseñado a través de su palabra. Dele gloria a Dios, dele gracias al Señor. Tal vez si hemos tenido alguna cosa que no está conforme a lo que hemos hablado en la palabra, le podemos pedir en esta noche al Señor que nos ayude, que abra nuestro entendimiento y nos dé la sabiduría de lo alto para aplicarla a nuestra vida cristiana y de esta manera vivir conforme a la voluntad del Señor y de esta forma tener la seguridad de que estamos preparados y estamos listos para el glorioso día de su venida, para que podamos tener un feliz encuentro con nuestro Salvador y Señor. Aleluya. Gloria sea el nombre de Cristo. Gracias, Señor.